Para allá voy. Jesús dice que estos 10 mandamientos, que los mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a cuántos les cuesta un poco la obediencia? No levanten la mano. No, la señora Carmen está, sí, gloria a Dios. A veces ser obediente es algo que no es tan fácil, por así decirlo. No es sencillo, pero es que también quiero que tengamos en diferencia la obediencia del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando vemos la palabra en el hebreo, que es cuando vemos estos mandamientos, los 613, la palabra hebreo de obediencia es escuchar, prestar atención y obedecer. El énfasis era oír la voz. O sea, lo que yo te diga que hagas, lo hacías. Ese era el énfasis de la obediencia del Antiguo Testamento. Ya vamos a ver cuál es la diferencia con la obediencia del Nuevo Testamento. Pero para esto vamos a ir a Éxodo 19, versículo 3 al 8. Si lo tienen, digan amén. No vale la pantalla. Éxodo 19, versículo 3 al 8. Y dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si dieres ¿qué? Oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras de Jehová que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, ¿qué sucede en este pasaje? Éxodo 19 es antes de que Dios diera los 10 mandamientos, antes de que existiera la ley levítica. ¿Qué es lo que sucede? Dios solamente quería que el pueblo de Israel escuchara su voz. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Nosotros haremos. Y ellos dijeron: listo, no quieren escuchar la voz, sino quieren agradar a Dios por medio de lo que ellos podían hacer con sus acciones. Y como ellos dijeron que harían, pues Dios les dijo: bueno, entonces hagan estas 613 cosas. En el Éxodo 20 empieza la ley. En Éxodo 20, estamos en Éxodo 19, un capítulo después, Dios entrega la ley a Israel. Cosa que ellos nunca fueron fieles. ¿Por qué? Porque ellos querían hacerlo para poder agradar a Dios. Pero tú no agradas a Dios por lo que tú haces, sino cómo lo escuchas a Él. Amén. Lo voy a volver a decir. Tú no agradas a Dios por lo que tú haces, sino por lo que tú escuchas de Él. Y Moisés era obediente sin tener una ley. Moisés era obediente sin tener 613 mandatos. Moisés era obediente sin tener 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Moisés escuchaba la voz de Dios. Entonces vemos que Moisés, la palabra que vimos en el hebreo es shama, que significa escuchar, prestar atención y obedecer. Moisés no estaba prestando atención a lo que él tiene que hacer bajo sus propias fuerzas para agradar a Dios, sino prestaba atención a la voz de Él. Ahí está la diferencia de la obediencia. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces hay personas que dicen como: no, es que a mí me gusta su Cristo, me gusta el Dios de ustedes, me gusta el amor del Dios de ustedes, pero es que a mí me quieren dejar
de que yo haga cosas, me quieren obligar a dejar de hacer cosas. No, tú no dejas de hacer cosas porque crees porque nosotros te obliguemos. Tú dejas de hacer cosas es porque tú estás escuchando atentamente la voz de Dios. Es de igual manera. De igual manera, si tú quieres dejar el pecado con tus propias fuerzas, no lo vas a poder hacer porque son tus propias fuerzas. Pero la gracia es ese poder de Dios para no pecar. Entonces, cuando escuchamos atentamente la voz de Dios y andamos en su voluntad, es más fácil vivir en su gracia y dejar aquellas cosas que nos retenían en el pasado. Amén. Entonces ya vemos la diferencia de la obediencia. Moisés ya era obediente sin necesidad de una ley. Moisés era ya obediente sin necesidad de unos mandamientos. ¿Por qué? Porque Moisés, él decidió estar en la presencia de Dios y estar escuchándolo atentamente. Entonces hay gente que quiere que su vida sea transformada de golpe, y que Dios haga esto y esto y esto. Y yo creo que Dios lo puede hacer, amén, así es. Pero si tú no escuchas atentamente, tú solamente vas a ponerte a ti mismo leyes y mandatos. ¿Para qué? Para agradarle a Él e intentar recibir una respuesta. Hay gente que hace un ayuno 40 días para, por así decirlo, estrujarle el brazo a Dios para recibir una respuesta. Si tú tienes que hacer 40 días de ayuno para recibir respuesta de Dios, es porque no has conocido a tu Dios. Porque el ayuno no es para que Dios te responda a ti, sino para que tú lo escuches más atentamente. Personalmente yo hago ayuno de redes sociales. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales son muy ruidosas, un poco de esto, un poco de esto. No, de la nada estábamos viendo los púlsares de las estrellas y después que se metieron en España. Oramos por España y por Marruecos. Y son muchas cosas y cosas y cosas. Entonces, yo personalmente hago ayuno de redes sociales, no para que Dios se agrade de mí, sino para que yo pueda escuchar atentamente la voz de Él. Y eso era lo que Jesús hacía. Él se apartaba de sus discípulos, ¿a qué? A orar. Jesús fue obediente y la Biblia dice que Él fue obediente y muerto y obediente hasta la muerte. Así es como describe la Biblia a Jesús. Pero ¿qué dijo Israel? Lo que Dios diga, haremos. ¿Por qué? Porque querían agradar a Dios. Y sí, no está mal querer agradar a Dios, pero tú lo agradas más cuando lo escuchas a Él que cuando intentas hacer cosas por Él. Amén. Entonces ya vemos un poquito la diferencia de lo que está sucediendo. Ya no es tanto de lo que yo soy capaz, de lo que yo puedo hacer, sino de quién es Él y lo que Él quiere que yo haga. Amén. ¿Voy muy rápido? ¿No? Bueno, gloria a Dios. Estamos desde el Éxodo, segundo capítulo de la Biblia, el libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Y ya vemos la diferencia entre una obediencia humana, una obediencia basada en nuestras propias fuerzas, a una obediencia de estar escuchando atentamente al Señor. Israel prácticamente fue el que se puso la carga. O sea, ellos mismos se pusieron la carga. Dios les dijo, solo quiero que me escuchen y yo los haré el pueblo, mi pueblo elegido, bendecidos con la tierra porque la tierra es mía. Y ellos dijeron, tú di lo que haremos y lo hacemos. Ellos mismos se ataron las manos porque prácticamente no tenían capacidad de hacerlo, no tenían Espíritu Santo. No, en ese momento aún no tenían la ley, ya les fue dada la ley, pero aún así no tenían Espíritu Santo, no tenían la gracia, no tenían nada, por así decirlo. Ahora, nosotros lo tenemos todo por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Tenemos su palabra y nosotros conocemos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Como dice Romanos, que la comprueben cuál es la buena voluntad agradable, buena y perfecta para con nosotros. Amén. Tremendo, ¿no? Apenas estamos en Éxodo, ya vamos un poquito más adelante. Romanos 5, versículo 17 al 19. Si lo tienen, digan amén. No vale la pantalla, nuevamente lo digo. Si lo tienen, digan amén. 5, 17 al 19. La pantalla no vale.
Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ese versículo es potente, lo voy a volver a leer. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién fue ese uno solo? ¿Transgresión, Jesús? Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tremendo, ¿no? Ahora lo vemos desde el Nuevo Testamento. El primero que desobedeció, ¿quién fue? Fue Adán, pero también no fue culpa de Adán, no es culpa de Eva, para que los tengan en cuenta, no fue culpa de Eva, porque primero la instrucción Dios se la dio a Adán, y ahí sí, Dios le dio la mujer a Adán después. O sea, primero Adán fue creado, Dios le dio la instrucción de este árbol no y ese no, y ya después fue creada Eva. Adán tenía la responsabilidad de darle las instrucciones de manera clara a Eva. ¿Por qué Eva no tenía claras las instrucciones? Porque Eva le dijo a la serpiente que si yo comía moriré. Pero Adán y Dios nunca dijo eso. Entonces a veces cuando agregamos cosas a la palabra de Dios puede traer muerte a tu vida. Las malas doctrinas que pueden agregar cosas y cosas o quitar cosas de la palabra de Dios pueden traer muerte. Por esa razón me da temor de Dios siempre estar predicando, porque lo que yo quiero enseñar es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que nos restaura, nos restituye, todo lo que hemos perdido nos lo restituye y nos da una nueva identidad en Cristo, ADN, ahora Dios en nosotros. Amén. Pero bueno, el problema no es Eva, el problema fue Adán. Adán fue el desobediente. Pero ahora está Jesús. Y hace 4 semanas que enseñamos. Hace 3 semanas que habíamos visto. 3 semanas que tiempo tuvimos. El tiempo de oración. Tuvimos el tiempo de oración 3 semanas, 4 semanas. ¿Más? Bueno, más allá. En el tiempo de oración yo he enseñado acerca de la oración de consagración. Hágase tu voluntad. De igual manera, cuando vemos este versículo de Romanos 5, 17 al 19, dice Jesús que estaba en el monte Getsemaní, diciéndole al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces cuando estaba en el jardín del Edén, Dios estaba llamando a Adán, mientras Adán estaba escondido después de su pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Había un Jesucristo diciendo, heme aquí, hágase tu voluntad. Mientras Adán estaba escondido en un arbusto, ya había un Jesucristo diciéndole al Padre, hágase tu voluntad. ¿Y por qué traigo esto nuevamente a esta predicación? Es porque yo no quiero que tenga que venir un segundo Juan Daniel a hacer lo que no hizo el primero. Si Dios puso una voluntad en mi vida, si Dios puso su sueño en mí, de que es ir, por ejemplo, a las misiones, predicar en este lugar, el sueño de Dios en mí, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios en mi vida. Yo no voy a permitir que tenga que haber un segundo Juan Daniel para que hacer lo que no hizo el primero. Fuerte. Y piensen en respecto a eso. Nosotros siempre hemos enseñado respecto a nuestra identidad en Cristo y cuál es la buena voluntad de Dios. Y Dios tiene una buena voluntad con nosotros. Pero como tú tienes una nueva identidad, también tienes un propósito. Porque Dios no solamente te deja el fundamento, sino también te deja la meta. No solamente te deja el proyecto, el fundamento que ahora eres hijo de Dios, sino también te da el camino y te capacita para cumplir ese camino a llegar a terminar la carrera.
como así decía Pablo, he terminado la carrera, he completado la fe. Ahora recibiré corona de justicia, y no solamente para mí, sino para todos aquellos que anhelan su venida. Eso dijo Pablo. Entonces, cada vez que nosotros ya nacimos en Cristo, gracias Señor, pero ahora también Dios no te va a dejar, no te va a dar una identidad sin darte un propósito, porque si no, no tendrías a dónde ir. Amén. Entonces vemos el ejemplo de Jesús en el Getsemaní haciendo la oración de consagración al Padre, que mientras el primer Adán estaba escondido entre los arbustos, Jesús, el último Adán, le estaba diciendo que hágase tu voluntad. ¿Y por qué les digo esto? De que yo no quiero que venga otro Juan Daniel a hacer lo que no hizo el primero, es por el hecho es que yo sé que si alguien no lo hace, Dios va a mandar a alguien a hacerlo. ¿Cómo lo sé? Estaba acá en la iglesia, eso sucedió acá en la iglesia, yo estaba por allá atrás, estaba orando y había una chica ahí atrás en el sofá, y entonces el Espíritu Santo me dijo, ve y ora por ella. Y yo personalmente no soy mucho de imponer las manos a las mujeres, porque pues personalmente no. O sea, yo sé que si pongo manos, pues igual el poder de Dios y todo eso, sí, gloria a Dios, pero personalmente no lo hago, y menos si estábamos por allá atrás. No. Entonces yo me quedé como, listo, yo lo hago, pero dame un momento. Pero en ese momento ya había una persona diciéndole a otra persona que oren por ella. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me habló, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y bueno, oré por la chica. Empezó a llorar, gloria a Dios, fue llena del Espíritu Santo. Yo hice lo que tenía que hacer. Pero siempre que tengan en cuenta eso, los mejores galardones son para aquellos que hacen la voluntad de Dios acá en la tierra. Asimismo, como Pastor Enoch hablaba de que el único dinero que nos llevaremos al cielo es el que hayamos sembrado en el reino de los cielos. De igual manera, lo único que te vas a llevar, los únicos galardones que recibirás es por haber hecho la voluntad de Dios. Amén. Fuerte. Porque es que habrán muchos cristianos, y esto siempre lo he dicho, habrán muchos hijos de Dios en el cielo sin ningún galardón. ¿Y saben por qué es tan importante un galardón en el cielo? ¿Saben por qué es tan importante una corona en el cielo? Porque en Apocalipsis dice que nosotros rendiremos nuestras coronas delante del Rey, delante de Cristo. Tú vas a estar de rodillas, y cuando estés de rodillas delante de Él, la corona que has recibido por tu galardón va a caer ante los pies de Jesucristo. Qué más grande honra que uno le puede dar a Jesús. Me has dado corona, pero la corona que has dado por hacer tu voluntad estará ante tus pies para darte la honra y la exaltación a ti. Fuerte, ¿no? Por esa razón hay 5 coronas. Mi papá predicó de eso hace como 6 semanas, 7 semanas. Hay 5 coronas y yo quiero que las 5 estén delante de Él. Que una cabeza vacía. Uno ahí todo pelado, yo no sé. También me sucedió el sábado pasado. Yo estaba esperando el bus. Venía de trabajar, estaba cansado. Yo estoy trabajando los sábados. Estaba cansado esperando el bus. Por alguna razón toda la ciudad colapsó, no pasaba nada. Llevaba como 45 minutos de pie. Y veo a un señor, un viejito, cojo, completamente cojo, con un bastón, acercándose a la estación, y pues él se sentó. Le dieron una silla ahí pues para sentarse en la estación, que pues había sillas. Y el Espíritu Santo me dice, ve y ora por él. Y yo le dije, bueno, espérate, ¿esto es compasión mía? ¿O esto es el Espíritu Santo diciéndome a mí? ¿Esto es porque me siento mal por él? ¿O esto es porque el Espíritu Santo verdaderamente está hablando a mi vida? Entonces estaba ahí meditando como 30 segundos y ahí llega mi bus. Llegó mi bus. Después de 45 minutos de pie. Gloria a Dios por los SITPs y el Transmilenio. El Transmilenio se hizo rápido.
Y yo me iba a subir al bus, pero primero estaba dejando que pasaran todos, que suban todos mientras yo tomaba la decisión que hago. Y ya cuando iba a subir yo decía, bueno, es que alguien más lo va a hacer. Estaba como ahí luchando conmigo mismo de que puede que alguien más lo vaya a hacer, pero qué tal no. O sea, yo sé que Dios es bueno y que Dios se provee para sí mismo para hacer su voluntad. Y yo ya estaba así, tenía un pie en el bus, era el último en subirme y no, me devolví. Me devolví, me senté al lado de él, empecé a hablar con él y me empezó a contar respecto a su enfermedad, que era una artrosis, que tenía que tener una cirugía de cadera, que prácticamente todo mal. Entonces yo hablo con él, oro por él, hablo de los milagros instantáneos, después hablé, listo, ¿cómo se siente? Mueva las piernas, yo le dije. Y empezó a mover las piernas y él me dijo, y yo le pregunté, ¿cómo se siente ahora? Ya no siento tanto dolor por la oración, así me dijo, así me respondió. Ya no siento tanto dolor por la oración. Listo, vamos a orar otra vez. Esa vez voy a orar, es por el milagro progresivo, que cuando usted vuelva a su casa, usted ya será completamente sano y que nunca volvería a usar nuevamente su bastón. Oré por él, le dije que cómo se sentía, que él ya se sentía bien de las piernas. Y bueno, le dije, gracias, gloria a Dios, Dios los ama, Dios lo bendice, Dios tiene cuidado de usted. Y me fui a esperar mi bus otra vez. Y pasó el bus de él. Este hombre se paró de donde estaba sentado y no usó el bastón y se subió al bus solo. O sea, este hombre, la gloria es para Cristo, no es porque yo lo dudé. Yo quería subirme porque estaba cansado, mi cuerpo a veces es fatiga y eso es, pero la obediencia y entender que Cristo quiere sanar fue lo que me hizo devolverme para orar por este hombre y que este hombre coja su bastón y que se suba al bus, a esos buses que tienen escalones bien altos, con el bastón en mano sin usarlo. Se llama Don Jaime. Ojalá me lo vuelva a encontrar. Y yo sé que cuando me lo vuelva a encontrar ya estará completamente sano. Entonces, hay hijos de Dios que no van a hacer la voluntad de Dios. Van a ser salvos, sí, pero no tendrán recompensa por correr la carrera para la exaltación del nombre de Cristo. Ahora, no está mal tener planes. No está mal tener planes, pero que tus planes siempre involucren la voluntad de Dios. Que si tú vas a tomar una decisión de universidad, Dios, ¿qué universidad? Un trabajo, Dios, dame el trabajo en el que tú quieres que yo esté. Que cualquier negocio, de igual manera, que sea para la gloria de Cristo. Sí, ahora no les digo que ahora todo el mundo renuncie, suelten sus casas, vendan las casas, tiren todo por la ventana, porque si no dejan acá sucio como... ¿Cómo está? Bueno, gloria a Dios que también nos ayudaron limpiando. No les digo eso, sino que ustedes estén dispuestos a escuchar cuál es la voz, escuchar atentamente la voz de Dios. No, pero si Dios no me habla, también está la Biblia para eso. Pero donde haya uno que se esconda en el arbusto, que no quiera hacer su voluntad, va a haber uno que dirá, heme aquí, envíame a mí. Y a mí siempre me ha rayado eso. ¿Qué tal alguien esté ya diciendo, heme aquí, envíame a mí para hacer algo que yo no vaya a hacer? O sea, a mí me impacta eso. Y como les digo, yo no voy a permitir que tenga que venir un segundo Juan Daniel para hacer la voluntad de Dios que yo no hice. Yo haré lo que el Señor me guía a hacer, porque yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Y si hacer la voluntad la voluntad de Dios exaltará el nombre de Jesús y al Padre, no dejaré que alguien haga por mí lo que yo fui llamado a hacer. No voy a permitir que nadie haga por mí lo que yo fui llamado a hacer. Así es la obediencia. No es cuestión de reglas, no es cuestión de mandatos, es cuestión de escuchar atentamente y hacer para que no venga otro a hacer lo que yo no hice. Filipenses 2:8.
Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La razón de la obediencia era la salvación nuestra, pero también Jesús conocía al Padre y sabía su voluntad, pues sería para dar fruto, vida y restauración en esta tierra y reunir todas las cosas en sí. Vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. A mí me hace gracia Colosenses porque yo estaba hablando con unos amigos que las mujeres, las jovencitas que siempre es como, ay Dios, envíame a mi esposo, envíame a mi esposo. Y yo había hecho un chiste como de, no saben ni dónde están Colosenses y ya quieren un esposo. No. Bueno, en fin, nada que ver. Paréntesis, cierro paréntesis. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Entonces, ser parte de la iglesia nos debe traer plenitud, no ansiedad, no miedo, no temor, porque si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes a Cristo como cabeza, y si tú obedeces a la cabeza, no deberías de tener miedo al futuro, no deberías tener ansiedad, porque si la cabeza es Cristo y tú obedeces a Cristo, ¿qué más podría suceder en mi contra? Que la voluntad de Dios no vaya a ser mayor. Amén. Perdón si voy muy rápido. El cuerpo de la iglesia, el que es el principio cuanto agrada al Padre, en el que en él habite toda la plenitud, y por medio de él reconciliarse consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora sí, gloria a Dios, la salvación. Jesús vino a salvarnos a nosotros, pero no solamente su muerte y resurrección trajo salvación, sino que dice que reunió todas las cosas en sí. Los cielos, la tierra y los dominios, las potestades. Ahora nosotros estamos en aquel que reunió todas las cosas en sí por medio de un sacrificio. Reunió el pecado para quitarlo y echarlo fuera, y también reunió las llaves de la muerte para quedárselas y dar exaltación al reino de los cielos, y haya vida eterna para todo aquel que en él crea. Amén, gloria a Dios. Ahora, yo siempre he dicho que si Dios no nos haría hacer algo que no podamos hacer. ¿A qué me refiero? Jesús le dijo a sus discípulos, sean santos como mi Padre es santo. Sean imitadores de mí. Hay un libro que es muy bueno que se llama Jesús es el estándar, que prácticamente muestra cómo podemos vivir por medio del poder del Espíritu Santo, llegar al estándar de Jesús. Los milagros, las señales, los prodigios, que los cojos sean sanados, que los muertos resuciten. Yo aún estoy esperando a que resucitaron muertos, no sé ustedes, porque yo he visto esos milagros. Pero igual, que se haga la voluntad de Dios. 1 Corintios 11:1 dice, es Pablo hablando a Corintios. De hecho, ahora que Armando estaba mencionando lo de las carpas, Pablo trabajaba para que no dañara el corazón de Corintios, porque Corintios eran vejez espirituales. Entonces, que por esa razón Pablo trabajaba. A mí me encantaría predicar solamente Corintios. Son Corintios un capítulo por domingo, me encantaría, pero no, por ahora no. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es Pablo hablando a Corintios. Sean imitadores de Cristo. Sean imitadores de Cristo.
Y veamos 1 Tesalonicenses 1, 5 al 10. A mí me encanta Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque fue la iglesia más fiel. En el momento que recibió la palabra de Dios, ellos empezaron a ganar a Macedonia para Cristo solamente con su ejemplo. Primera Tesalonicenses 1, 5 al 10, de mis libros favoritos tesalonicenses. También habla mucho de la segunda venida, pues porque ellos ya eran más, ellos ya llevaban más tiempo como siendo fieles y Pablo les iba dando más palabras respecto a lo que había de venir. Primera Tesalonicenses 1, 5 al 10. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Tesalónica creció y se expandió. ¿Por qué? Porque fueron imitadores de Pablo. ¿Y Pablo de quién era imitador? De Cristo. Entonces también la Biblia habla de que nosotros debemos ser imitadores de nuestros pastores en Hebreos 13. Yo creo que nuestros pastores han hecho un excelente trabajo. Ellos sí han sido imitadores de Cristo. Ellos sí han dejado muchas cosas por Cristo, por la iglesia. Entonces, pues ellos son muy buen ejemplo. Por ejemplo, yo todo lo que soy es por el ejemplo de ellos. Entonces, para la gloria de Cristo. Con gozo del Espíritu Santo, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Macedonia fue obediente, siendo imitadores de Pablo, y Pablo imitador de Cristo. Si nosotros somos imitadores de Cristo, ganaremos a nuestras familias, ganaremos a nuestros amigos, ganaremos a aquellos que no conocemos, ganaremos a todos ellos solamente por haber tenido ejemplo. Hebreos 13:7, lo mismo que les estaba comentando. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo voy a volver a leer. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En parte el resultado son ustedes. Amén. E imitad su fe. Yo tengo cierta libertad de decir ciertas cosas, es porque ciertas cosas ministeriales que pues los pastores no van a decir por cuidar el corazón de ustedes. Pero orar por nuestros pastores también es sumamente importante. De hecho, ¿por qué Pedro salió de la cárcel? Porque la iglesia estaba orando por él. Porque Pedro salió de la posible muerte, porque la iglesia estaba orando por él. La oración libera a nuestras autoridades también en momentos de tribulación. Entonces, yo soy la persona, considero, o no sé si haya alguien más, considero que yo soy la persona que más ora por mis pastores, no como mis papás, sino como mis pastores, porque sí son mis papás, sí, gloria a Dios porque tengo buenos padres, pero ellos también tienen una autoridad y una responsabilidad en el reino de los cielos. Entonces yo por ellos tengo que orar mucho, porque si ellos están guardados, yo también. Amén.
Si ellos están guardados, yo también. Si ellos son prosperados, la iglesia también es prosperada. Si ellos son bendecidos, nosotros somos bendecidos. Si ellos van a ir renovando su entendimiento con mayor revelación, esa misma revelación, ¿a quién le va a salpicar? A nosotros. A mí a veces mi papá me dice unos datos locos de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque debemos orar y también hacer de que ellos solamente se encarguen de temas de que vivan en oración y que mediten en la palabra. Como en la iglesia primitiva, los apóstoles solo hacían eso. Entonces, sí, oren por nuestros pastores. No estaba en la predica, pero pues no está de más igualmente hacerles saber esto, sea el Espíritu Santo haciéndoles saber. Oren por nuestros pastores. La obediencia no es lo que hagamos para agradarle a Dios, sino la obediencia es ser santificados en nuestra alma hasta que Dios regrese por nosotros. Y entre más estamos cerca de quién es Cristo y el Espíritu Santo, veremos los frutos del Espíritu en nuestra vida y será más fácil. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos Tesalonicenses dice la palabra que ellos sean santificados. Nuestro espíritu ya es santo. No sé si sabían. Dios ahora cuando nos ve somos justos, nos ve como justos. Pero nuestra alma, que es donde están nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, nuestros recuerdos, nuestra alma, se tiene que santificar. ¿Cómo? Escuchando atentamente la voz de Dios. Y cuando escuchas atentamente la voz de Dios, el Espíritu Santo es más fácil de que actuar en ti para que puedas ver un fruto impresionante en tu vida. Y algo que me impresiona, algo que estaba orando ayer antes de enseñar, de terminar de hacer esta enseñanza, es que las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿A qué me refiero con esto? No solamente hablamos de nuestros pastores aquí, sí, sino de una oveja que no conoce quién es el pastor de Salmos 23, pues cuando Dios le hable, no va a reconocer la voz de él. Pero no lo digo así como para tirar piedra, porque también me pasó a mí, me pasó la semana pasada. Entonces pues es como cada vez que entres a la presencia de Dios, tú vas a ir escuchando poco a poco y empezar a discernir, entender qué es lo que Dios me manda a hacer y qué no, y que ya es mis emociones. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 24, que acá esto ya es para la iglesia en sí, esto ya sí no es para nosotros, ¿listo? 1 Tesalonicenses 5, 12 al 24, yo les sugiero que lo anoten. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas aquí de poco ánimo. No me levanten la mano. Pues puede que sí, que en un momento viene, un domingo viene, recibe la palabra: uy, estoy en fuego, gloria a Dios, Dios es maravilloso, esta semana vi a Dios en todo lo que sucedió, y a la otra semana ya tiene poco ánimo otra vez. No está mal. ¿Cuál es la responsabilidad como iglesia? Animarlo. Amén. Dice también: alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué dice después? Que sostengáis a los débiles. Hay personas que son débiles en la fe, pero va a haber un momento donde ellos ya no lo van a hacer así, ya no van a ser más débiles. Porque ¿cómo funciona la debilidad? ¿O cómo uno se fortalece? Pues entre más tiempo te ejercites, más fuerte vas a ser. Si un débil está intentando ir ahí dándole con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, y tú le ayudas, lo motivas, ayudas a que esa carga sea un poco más ligera, esa persona va a volver a ser fuerte. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Alguno de aquí le da estrés las personas de la iglesia? Pues a mí no, pero puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder de que pueden haber roces. Era lo que habíamos predicado de las ovejas, que a las ovejas se les ponía aceite en la cabeza
para que cuando ellas se envistan no reciban el golpe y no sean dañadas. Es por eso el aceite, la unción. De igual manera, tengan paz, sean pacientes para con todos, no solamente en la iglesia, sino allá afuera. Allá afuera hay más gente que sí, allá hay gente que puede, ahora no digo que acá no, sino que allá también puede haber gente que nos exaspera, seamos pacientes también con ellos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Estad siempre gozosos. Esta sí es difícil. ¿Quién cree que estar en gozo es difícil? Es difícil. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que en el gozo de Jehová está nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. En el gozo y el espíritu de gozo vive dentro de nosotros. Así aunque nos den un mal reporte, un mal diagnóstico, algo en el trabajo que nos van a echar, no importa, porque el gozo de Dios es el que habita en mí. No es felicidad, la felicidad es una emoción. Pero dice que estad siempre gozosos. Entonces, no, que se me dañó el zapato, no sé, gloria a Dios. No, que acá estaban arreglando, bueno, no sé, gloria a Dios. Igualmente ahorita vamos a estar allá afuera tomando foticos súper bonitos y aparecemos en redes sociales. No, que aparecimos en redes sociales, qué gozo. No, que mi jefe viene rabón y que no sé qué, súper bravo y ahora ya no quiere nadie trabajar con él. Bueno, gloria a Dios, porque entonces si él viene bravo, yo voy a hacer las cosas bien para que él ya no esté tan bravo. Así es como funciona el gozo. Ver siempre que en Dios no importa lo que nos rodea, sino que es Él en nosotros. Orad sin cesar. Ahí está, 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Dad gracias ¿en qué? En todo. Porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben también cuál es la voluntad de Dios? No solamente sanarte, prosperarte, bendecirte, sino también que des gracias. ¿Saben por qué Dios hace los milagros que hace? ¿Saben por qué Dios hace las cosas más allá de lo que esperamos? Porque si hicieran las cosas a la medida de este mundo terrenal, sería muy difícil que diéramos gracias. Por eso es un Dios que es sobreabundante. Dios no solamente te da hasta la abundancia, sino que quiere que sobreabundes. Porque cuando tú sobreabundas de la nada a la sobreabundancia en Cristo, sí o sí hace tener acción de gracias hacia Dios. Gloria a Dios. Esta es la voluntad de Dios. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis a profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ustedes fueron llamados a ser hijos. Y como son llamados a ser hijos, ahora Él también lo hará. Él hará lo sobrenatural en ustedes. No solamente para beneficio de ustedes en esta tierra, sino para la exaltación de su nombre en los cielos y aquí en la tierra. Hebreos 13:20, y con esto termino. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La obediencia en el Nuevo Testamento es diferente a la obediencia del Antiguo Testamento en el aspecto de que no es ya solamente escuchar, sino es hacer las cosas como Cristo. Es hacer las cosas como Cristo.
Entonces, la obediencia no son mandatos, la obediencia no son si haces o no haces, la obediencia es qué hizo Dios para que tú puedas ser en Él. En el Nuevo Testamento la obediencia casi nunca se presenta como un medio para ganar la salvación. Es más bien lo que nace de la fe a Cristo, y la obediencia es producida por el Espíritu Santo. En el griego la obediencia es sumisión, que es hipakoe, se llama en el griego, perdón. Obediencia, sumisión, literalmente significa escuchar bajo autoridad. Entonces, el énfasis es someterse voluntariamente a Cristo. Antes la obediencia era escuchar atentamente, ahora la obediencia en el Nuevo Testamento es escuchar bajo autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Cristo. Ya no escuchas atentamente cualquier voz, sino escuchas su voz. Entonces, hay 4 prioridades, con eso también termino. La prioridad de nuestra vida debe ser Dios. Dios por encima de todas las cosas. La segunda, escúchenme, personas que están casadas, la segunda debe ser tu esposo o tu esposa, no tus hijos. Tus hijos no van antes que tu esposo o tu esposa. Dios, tu esposa o esposo, y ahí sí los hijos. Y si no estás casado, es Dios, tus padres. Honra a tus padres. Y ahí sí tus amigos. Bueno, no. Dios, entonces, para los casados, Dios, tu esposo, honra a tu esposo. Y hombres con su esposa, ámenlas. Cuando leemos Efesios 6, habla de que, o Efesios 4, habla de que el hombre debe amar a la mujer, pero que la mujer debe honrar a su esposo. Y para los hijos, pues sí, hijos, si ustedes honran a sus padres serán bendecidos. Y esto es bíblico. Y hay gente afuera en el mundo que honra a sus padres y ellos son bendecidos, es porque esto es algo que Dios prometió. El que honra a sus padres será prosperado. Se honren a sus padres en todo momento. Ahora, tercera prioridad, esta es para todos. La tercera prioridad es la iglesia, no el trabajo. Esa es la cuarta. La iglesia es la tercera prioridad, porque en la iglesia es donde levantamos a los débiles. En la iglesia es donde animamos a los que tienen bajo ánimo. En la iglesia es donde oramos por los enfermos. En la iglesia es donde enseñamos acerca de la fe. En la iglesia enseñamos acerca de la identidad. En la iglesia enseñamos acerca de la gracia, que es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que es poder de Dios. En la iglesia también alguien te puede conseguir trabajo. El trabajo sí es de cuartas, pero el trabajo Dios te lo dio. Dios te provee por medio de un trabajo. Entonces tengan en cuenta esas prioridades. Dios, esposos, sus esposas por encima de sus hijos. Y esposas por sus esposos por encima de sus hijos. Y ahí sí los hijos. Y después iglesia y trabajo. Después, para los no casados, sus padres. Y después iglesia. Y pues ustedes no tienen trabajo, pero pues estudian. Ustedes dos, pues no sé si también acá hay gente que no casada que sí, no. Los estudios. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo, que podamos ser obedientes en Él, que no solamente estemos atentos a escuchar, sino que seamos atentos a escuchar bajo autoridad, que es Cristo Jesús. Listo. Padre, te damos gracias. Padre,
Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos hacer obras para agradarte a ti, sino queremos escuchar atentamente tu voz. Queremos escuchar atentamente lo que tú tienes para nosotros. Queremos escuchar atentamente tu palabra, de quiénes somos nosotros, ese ADN que ahora somos, ahora Dios en nosotros. Queremos escuchar atentamente qué tienes tú para con tus hijos, qué tienes tú para con tu iglesia, porque si tú eres la cabeza, tú tienes un cuerpo y un propósito para este cuerpo, que es ganar a muchos más, ser efectivo en los dones, ser efectivos en la sanidad, ser efectivos en las finanzas, ser efectivos dando ánimos, ser efectivos levantando a los débiles. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es concisa y que tu palabra es en nosotros. El verbo fue hecho carne, pero es la palabra misma ahora en nosotros, y ahora vivimos en Cristo, en el autor y consumador de la fe, aquel que fue obediente y obediente hasta la muerte. En Hebreos 13 habla de que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y que nosotros por el gozo puesto delante de nuestro podamos hacer lo que tú nos has llamado a hacer, que podamos enseñar, predicar, siendo imitadores de ti, así como Tesalónica, que solo siendo imitadores de Pablo vieron a Macedonia, vieron fruto en Macedonia por haberlos visto a ellos. Por haber visto al Tesalónica, Macedonia fue ganada para Cristo, solamente ellos siendo imitadores de ti. Que seamos imitadores de Cristo en todo momento, en todo lugar. Que podamos, en el momento que tú nos digas que hagamos algo, lo hacemos bajo la autoridad que tú nos has entregado como iglesia. Que si nos dices que oremos por alguien, va a ser sano en el nombre de Jesús. Que si dices que prediquemos, que le enseñemos a alguien, que tengamos compasión por las almas, misericordia por las almas, nosotros iremos. Que no haya otro Juan Daniel, que no haya otra persona que haga la voluntad de Dios que tú habías asignado para mi vida, que tú me habías dado para mí. No quiero que alguien más la haga por mí, sino que seas yo haciendo lo que yo fui llamado a hacer, por el poder y para la exaltación de tu nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que no venga un segundo Adán en mi vida, que no tenga que venir un segundo Adán en mi vida por no hacer lo que tenía que hacer, por no educar a mis hijos, por no mantener mi matrimonio. Que no tenga que venir un segundo Adán para restaurar mis errores, sino que tenga yo en él, amado, en la autoridad, escuchar atentamente tu voz para que sea efectivo en el camino que tú me has dado, porque tú me has dado una identidad, me has dado un propósito, y como tengo un propósito, tú vas a hacer que ese propósito se cumpla en nuestra vida, porque donde tú señalas con tu dedo, tú provees con tu mano. Si tú señalaste que yo debo de hacer algo, no tengo miedo en ir hacia ese lugar, no tengo miedo a los tiempos, no tengo miedo a las leyes o peligros que puedan haber. Si tú señalas hacia un lugar, nosotros iremos en el nombre de Jesús, porque donde tú señalas con tu dedo, tú provees con tu mano, Padre. Que cada decisión que tomemos sea una decisión basada en la voluntad tuya, donde sea la gloria y exaltación a tu nombre. Que podamos dar gracias de sobremanera, porque tú eres un Dios que hace las cosas más grandes de lo que nosotros esperamos, que es lo más grandes de la expectativa que nosotros podemos hacer, porque entre más grandes haces las cosas, mayor es la gloria y las acciones de gracias hacia ti, porque eres Dios todopoderoso, Señor. Que no tenga que venir alguien más, que no vaya al cielo sin galardones, que no vaya al cielo sin coronas, sino que mis coronas sean puestas delante de ti en el último día, para exaltar al Hijo del Hombre, que es Hijo de Dios, que murió y resucitó, aquel que en forma de hombre, siendo hombre, fue humillado para reunir todas las cosas en sí.
que no esté delante de tus pies sin que mis coronas hayan caído ante ti. Que no esté delante de tus pies sin que mis galardones sean puestos delante de ti, porque mis galardones, nuestros galardones no son para nosotros mismos, son para la gloria de Cristo. Que nuestra vida sea para dar gloria en esta tierra, así como en la eternidad. Que en los cielos digan, que en el cielo vean las coronas por haber hecho la voluntad de Dios. Pablo decía, yo sé que recibiré grande recompensa. Yo sé que recibiré grande recompensa en los cielos, porque yo completé la carrera, yo terminé la carrera. Yo completé la asignación que me fue dada a mí. No tengo que ir más rápido que otros. No tengo que sentirme lento, porque la carrera mía es el propósito mío en él. No es quien vaya más rápido, sino es el que hace y termina las cosas. Que no seamos personas de iniciativa, de que queremos empezar, solamente empezar y empezar y empezar. Que seamos con determinativa de terminar aquello con lo que Dios nos llamó a nosotros en esta vida. Si yo fui salvo de una adicción, daré la gloria al nombre de Jesús, y esa será la voluntad agradable. Si yo fui sano de una enfermedad, esa es la voluntad de Jesús, para darle gloria y exaltación a su nombre. Si yo fui restaurado de la miseria, esa va a ser mi testimonio para llevarle a otros de que Dios es un Dios que prospera. Pero más allá de eso, Dios es un Dios de recompensas. Porque vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena dar nuestra vida por Jesús. Vale la pena por completo estar ante los pies de aquel que es la tierra de sus pies. Que la tierra es el estrado de sus pies. Vale la pena estar ante los pies de aquel que la tierra es el postrado de sus pies. Que estemos atentos a escuchar, que entendamos las prioridades, esos 2 mandamientos que tú nos has dado, de tener al Dios por encima de todas las cosas con todo nuestro corazón, y que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Que seamos atentos a tu voz, siendo los esposos amando a sus mujeres y las esposas honrando a sus esposos, siendo los hijos honrando a sus padres. Siendo la iglesia un cuerpo en el que ninguno salga lastimado, sino que antes nos animamos los a los otros, sino que antes nos fortalecemos los unos a los otros. Que si hay uno en debilidad, iremos 3 para fortalecerle. Que donde haya uno desanimado, irán 5 para fortalecerle, animarlo con la palabra de Dios, porque el único ánimo que es efectivo en nuestras vidas es lo que dice tu palabra. Tu palabra es el deleite nuestro, que aquellos que se deleitan en tu palabra serán como ríos plantados frente a fuentes de agua, y que no vendrá, y en tiempos de sequía esos árboles no sentirán la sequía. Que seamos dispuestos a conocer tu voluntad, y no solamente dispuestos a conocerla, sino a que no queremos que otra persona haga lo que yo fui llamado a hacer. No queremos que otra persona vaya a cambio de mí. No queremos otra persona, que esa persona tenga su propósito. Que su propósito no sea hacer el propósito de lo que no haya hecho yo. Todo te pertenece a ti, Padre. Y como todo te pertenece, que permanezca en nosotros lo que tú quieres que nos quedemos, pero que podamos dar aquello que tú nos has dado extra para abundancia, para bendecir a otros, que somos bendecidos para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
pueden tomar su lugar. Ya para finalizar, tendremos el tiempo de ofrendas. Algo que me gustó mucho que dijo Pastor Enoch, que me impactó mucho, es no esperar ser abundante para dar, sino dar hasta llegar a la abundancia. Pastor Enoch dijo esto: no esperar a ser abundante para dar, sino dar hasta llegar a la abundancia. Génesis 22, versículo 1. Génesis 22, 1 dice: aconteció después de estas cosas. Acá vemos la historia de Abraham. Que Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. También en parte la obediencia es estar listos a responder: aquí estoy, heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Hijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel día: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Esta historia a mí me gusta mucho, tiene mucha profundidad de lo que se le puede sacar. Se pueden hacer 3 prédicas de esta palabra. Pero algo muy importante es que veamos el versículo 2. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. O sea, Dios le dijo que dé a su hijo en sacrificio. ¿Y saben qué hizo Abraham? Apenas recibió esa palabra, se levantó muy de mañana. Apenas él recibió la palabra, él ya se había levantado a cumplirla. ¿Y por qué es esto importante? Porque vemos después de que les tomó 3 días llegar al monte. 3 días en llegar al monte del sacrificio, donde iba a ser el holocausto de Isaac. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando él iba a sacrificar a Isaac y Dios le dice: detente,
Él mira atrás y hay un cordero atorado en unos arbustos. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera salido en el momento que Dios le hubiera dicho? ¿Qué hubiera pasado si Abraham dijo, bueno, duermo otras 10 horitas, 8 horitas, 6 horitas, duermo un poquito más y ahí sí voy con Isaac, porque qué pecado levantar al chino en estas horas de la mañana? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho, déjenme me alisto con un día de anticipación, Dios, ya déjenme me alisto y ya voy después? Le tomó 3 días llegar. Y justo en esos 3 días cuando llega y cuando lo iba a sacrificar, ahí apareció un cordero. Si él no hubiera sido obediente, ese cordero puede que ya no hubiera estado ahí. Si él no hubiera sido obediente, puede que ese cordero ya lo hubiera comido otro animal de campo. Pero él fue obediente. Y no solamente fue obediente, él le dijo a sus siervos que volveremos los dos juntos. Él estaba creyendo que si él sacrificaba a Isaac, Dios lo iba a resucitar. Eso es fuerte. Abraham creía que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Pero él dijo, no, yo te doy este cordero y haz holocausto con este cordero. Pero él fue obediente, salió en el momento que Dios le dijo. Y de ahí es la primera mención de los nombres de Jehová, que está Yahweh, Rafa, Elohim. Pero el primero que se menciona en la Biblia es acá en Génesis 22. Jehová proveerá, Jehová Jireh. Ese es el primer nombre que aparece de Dios, Jehová, con una palabra adicional, Jireh. Y ahora les digo algo, nosotros ya no damos por obediencia, ya no damos por obligación. Nosotros damos es por amor. Vemos en Hebreos 4 y en Hebreos 7 a Melquisedec, sacerdote Melquisedec, que lo comparaban con Cristo Jesús. Que Cristo Jesús era como el sacerdocio de Melquisedec. Que Abraham le llevó sus diezmos a Melquisedec. Alguien que no tenía ascendencia ni descendencia, que era rey y sacerdote. Y en la Biblia solo hay 2 reyes y sacerdotes, que fue Melquisedec, que era rey y sacerdote, y el segundo es Cristo, que es rey y sumo sacerdote. Entonces Abraham llevó los diezmos hacia Melquisedec cuando no existía la ley. Abraham no tenía ley, no tenía obligación de hacerlo. No era que si lo hacías los 400 y pico de no hagas y los otros 300 y pico de que hagas, al revés. No tenía la obligación de hacerlo. Pero él fue a Melquisedec y le dio sus diezmos. Y la Biblia dice que también las ofrendas las damos es con lo que hayamos puesto en nuestro corazón. Porque una ofrenda que te sientas obligado a dar, es mejor no darla. Porque esa semilla no tendrá fruto. Porque donde no hayas puesto tu corazón dispuesto. Porque de igual manera, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, lo que enseñaba Pastor Enoch. Si en tu corazón no está el dar, no recibirás fruto en el momento que des. Pero si en tu corazón está el dar, no importa la cantidad, sino la fe en que lo haces. Abraham lo hizo por amor, no lo hizo por obediencia. Nosotros ofrendamos por amor, no por obediencia, creyendo de que Cristo Jesús es nuestro proveedor. Pastor Enoch decía que él dio todo 4 veces. Lo ofrendó todo 4 veces. Y que pasaban meses y ya todo volvía. Y no solamente a Pastor Enoch les pasó eso, a mí también. Porque desde que era niño, por ejemplo, Cindy, ¿cuántos años llevas con nosotros? 9 años. Hace 9 años yo tenía 10 años. Ya había una persona que no tenía para la boleta de su encuentro, como el encuentro en sí. Y yo tenía como 60,000 pesos ahorrados a mis 10 años. Y yo las ofrendé y yo no sabía que iba a ser Cindy. Las ofrendé y eso fue para el encuentro de Cindy y acá la vemos 10 años después. Gloria a Dios.
Fui obediente. Fui obediente a la voz de Dios a los 10 años. Pero el milagro no es solamente que Cindy esté en este lugar, sino que a la semana siguiente me habían regalado 380,000 pesos. A los 10 años. A la semana siguiente. También me sucedió cuando tenía 15 años. Yo estaba trabajaba como auditor de cuentas médicas en una EPS. Tenía 120,000 pesos. Y mis papás me empezaron a decir que hay una señora, una mujer, ni sé su nombre, solo sé que tenía como 2 hijos que en ese momento estaban pasando hambre. Que si quería darles una ofrenda, pues que hay decisión tuya. Y yo le di los 120,000 pesos para que se los den a ella. Lo di todo porque era todo lo que tenía. Esa mujer recibió la ofrenda, sus hijos estaban aguantando hambre por 2 días, recibió la ofrenda, comieron. Y al 2 días después la contrataron en un nuevo trabajo. Y ella recibió su milagro. Pero no solamente eso, una semana después en mi trabajo me dieron 1,200,000. Dándolo todo, el darlo todo. Por eso me pareció muy loca la frase que dijo el pastor Enoch. No esperarás ser abundante para dar, sino yo doy hasta ser abundante. Yo doy hasta ser abundante. A finales del año pasado, en diciembre, yo estaba en la campaña de explosión, no, la campaña de Igleco. También hay campaña del 12 al 14 de agosto. Falta ponerlo en los anuncios. Bueno, y el Señor me dice, yo estaba ahorrando para Kenia desde ya diciembre. Tenía 2,200,000 pesitos. Yo le había dicho a Dios en varias ocasiones como, le había dicho a mis papás, ¿te imaginas que a mí Dios me diga que le ofrende todo lo que estoy ahorrando para Kenia? Y después una semana siguiente estábamos en Iglecamp y Pastor John David me estaba predicando de que yo puedo ser el más generoso de este lugar. Y yo decía, ¿qué pasaría si yo tuviera que darlo todo? Yo ahorita tengo 2,200,000, o sea, no es mucho, porque era pues por eso estaba ahorrando desde diciembre, Kenia. ¿Y qué tal yo tenga que darlo todo? ¿Qué tal yo ya teniendo todo para comprar todo y yo tenga que darlo todo? Y en la primera, después de 2 semanas, estaba en campaña y en el primer día, el Espíritu Santo me dijo, dalo todo a estas 2 personas. Y yo lo di. Yo lo di para la gloria de Dios. Y siéndole sincero, este año ha sido el año en donde más he sido prosperado. Claro que ha habido sub y bajas porque también la prosperidad depende de mayordomía. Cojo con los gastos hormigas, ahí ya se los advierto. Pero es que yo he dado todo 3 veces. Y en las 3 veces Dios nunca me ha faltado. Yo no soy abundante para dar, sino yo doy hasta ser abundante. Y no solamente decía esto, 2,200,000, sino yo estaba diciendo como, bueno, si yo voy a dar, estos 2,200,000 es porque eso es lo que Dios me va a proveer. Aún no he hecho cuentas. Cuando haga cuentas miramos y yo les cuento. Pero 2,200,000, yo creo que este año Dios me va a terminar de proveer 22 millones de pesos. No solamente con mi trabajo, sino también por medio de Él. Y les aseguro, Dios no va a dejar escaso al que es adicto al dar. Dios no va a dejar pobre al que es un dador alegre. Porque Abraham dio sus diezmos y él fue prosperado. Entonces, pues, vamos a orar por la ofrenda. Angelita está con los sobres. Sí, es que me pareció muy loco lo del pastor Enoch. También esto del pastor Enoch, de que diezmaba, antes de ser pastor, él diezmaba, después lo subió al 20 y después al 30. Yo estoy creyendo aún por
Bueno, les voy a decir. Porque igual también hay un libro de prosperidad de Pastor Mark Hawkins, que es eso, que también menciona lo mismo, que al inicio él daba el 10, después el 20, después el 30, y yo decía, uff, qué locura. Gloria a Dios, porque así seremos esos. Habrá un momento donde ya seremos tan abundantes que el 30 nos parecerá poco. El 40. Gloria a Dios. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar por las ofrendas. También, si no estoy mal, hoy hay marcha por Jesús, no sé por dónde es. Vamos a marchar por Jesús. La marcha por Jesús el año pasado, yo estaba en Amazonas, fue una locura, gloria a Dios. Y también hay como Bogotá Gospel ahorita, como en el Parque Simón Bolívar. ¿Es hoy? ¿Y mañana? Pero pues mañana trabajo. Entonces, hoy y mañana. Bueno, vamos a orar por las ofrendas. También una clave es que yo aprendí a dar desde niño. Y por esa razón es que a mí ya entendí que el dar es lo que prospera. La semilla, Dios no va a dejar sin semilla aquel que siembra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti. Hoy creemos en tu palabra de que somos obedientes en el momento que tú nos llamas, Señor. Y que en el momento que vemos la fidelidad por la obediencia, vemos el fruto de lo que tú haces, que tú eres Dios proveedor, y en Cristo nosotros estamos provistos, en Cristo nosotros somos ricos en el reino de los cielos y aquí en la tierra. Tú no dejarás sin semilla que el sembrador alegre, porque tú das pan al que come y semilla al que siembra. Y si nosotros hemos sembrado, recogeremos el fruto de lo que sembramos en nuestro pasado. Que si viene aflicción, si vienen tribulaciones, diremos: Señor, acuérdate de nuestras ofrendas. Así como David oraba cuando estaba en persecución: acuérdate de nuestras ofrendas, porque en momento de tribulación, nuestras ofrendas, lo que hayamos sembrado, esos mismos frutos serán los que nos sacarán de la tribulación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación es a tu nombre, desde nuestra oración hasta nuestro dar. Que no pensemos cuánto le daré a Dios, sino cuánto de Dios voy a mantener para mí. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos prosperados, así como Abraham fue prosperado, que fue a pedregales, fue a la dirección contraria y aún así era prosperado en todas las áreas, no solamente él, sino sus siervos, no solamente sus siervos, sino las familias, no solamente sus familias, sino sus amigos. Señor, que esta semilla dé un fruto al 100%. Y que sean con un corazón alegre, gozoso, creyendo que el primer dador, el primero que dio semilla fue nuestro Padre al haber entregado a su Hijo primogénito, Jesucristo. Y que ahora en Él hay un fruto de una iglesia creyente y que vive y vivificada por medio de Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a ofrendar. También pueden anotar para poder orar por eso. Listo. Bueno, gloria a Dios. El 12 al 14 de agosto hay campaña en Igleco 127. Pastor Mark Hawkins. Entonces, para que vayan, no hay ningún problema. Pues nosotros, como les decimos, siempre los vamos a invitar o traemos invitados a lugares donde creo que van a ser de edificación para ustedes. Entonces, agosto 12 al 14 en Igleco 127. Y ya pueden pasar a la terraza y después poder ir en paz.